cordial saludo de parte del Departamento de Multimedia. Estamos con la lección de Escuela Sabática desde la Unión Colombiana. En esta oportunidad estamos con el pastor Orlando Flores, a quien le damos la bienvenida. Así es. Estamos dispuestos para estudiar la lección número 11, el príncipe de los pastores. Vamos a tener oración para comenzar este tiempo. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de estudiar esta faceta maravillosa del Señor Jesucristo como el buen pastor. Acompáñanos, Señor, bendícenos en el estudio y que tu pueblo, tu iglesia y los amigos sean edificados en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Igual como ver un diamante, que por cualquier perfil que uno lo note es maravilloso, en esta oportunidad notaremos otro perfil del Señor Jesucristo. Ya lo estudiamos la semana pasada como el profeta, y ahora es el príncipe de los pastores. Una maravillosa lección. ¿Qué podemos comentar, Pastor Orlando, de esa introducción? Es interesante que este título esté basada en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5:4, donde ese apóstol que para muchos, y precisamente hoy en Colombia, hoy jueves 7 de septiembre, donde se tiene la visita de el que se cataloga como un príncipe también de pastores, como el obispo de los obispos, como el rey de reyes, el rey de todos los reyes y de las potestades superiores, que lógicamente eso es una blasfemia. Sin embargo, es Pedro el que le había negado, el que respondía primero, el que sacaba primero la espada, el que le seguiría por siempre, resultó negándolo. Decir que las puertas del infierno, las puertas del Hades prevalecieron finalmente sobre Pedro. Como nosotros seres humanos somos imperfectos y débiles, no podía ser la cabeza de la iglesia. Entonces Pedro presenta al príncipe de los pastores y dice: y cuando él aparezca, el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces se compara a Cristo como un pastor. El único que es el príncipe de los pastores es Cristo. Nosotros, seres humanos, somos sus pastores, porque él dice que él hizo cosas que difícilmente los seres humanos lo hubiésemos podido hacer. Por ejemplo, dice, vio a sus ovejas condenadas, dice, a perecer en las sendas tenebrosas del pecado, pero para salvar a esas descarriadas hizo dos cosas: dejó los honores, dejó la gloria de la casa de su padre, y luego hizo 6 cosas interesantes que solamente en él se pudieron hacer. Él dice, primero, yo buscaré a la perdida; segundo, haré volver al redil a la descarriada; tercero, vendaré a la perniquebrada; y cuarto, fortaleceré a la débil; y quinto, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña. O sea, nunca más. Su cuidado por el rebaño es incansable. O sea, es el único que tiene esos requisitos para ser el príncipe de los pastores. Ningún ser humano, por más prebendas, autoridad, quizás parte física que pueda poseer, inteligencia, jamás podrá suplantar al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Amén, maravilloso. Entonces Cristo comparado en esta metáfora de el buen pastor. En cada pregunta tenemos un subtítulo y en primer lugar dice cuidado especial por las personas. ¿Qué cuidado especial desea otorgar el Señor a su pueblo y cuáles son las características del pastor perfecto? Seguimos con el conocimiento, lo que tenemos que saber. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Dice aquí en Isaías, el pastor apacentará su rebaño. O sea, la característica de un pastor es apacentar a su rebaño. También nos habla que llevará en su brazo a los corderos, es decir,
los recién llegados, a los que están comenzando a nacer en el reino de Dios, los que están comenzando a gatear, dando los primeros pasos en la vida cristiana. Y dice que en su seno los llevará, pero lo más importante es que dice que los va a pastorear suavemente. Y dice también, tiene en cuenta no solamente los corderos, sino a las recién paridas, o sea, también a las almas que están en situaciones difíciles, que están adaptándose a muchas cosas que antes no estaban acostumbradas. Entonces tiene que haber esas características. Eso lo decía Isaías. Ahora Ezequiel dice: levantaré sobre ellas un pastor, él las apacentará. Y aquí aparece ya no Pedro, sino en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, dice: a mi siervo David, él las apacentará, a él le será dada por pastor. Entonces David dice en Mateo capítulo 1, desde el 1 al versículo 17, Mateo trata de resaltar, a presentar a Jesús también como rey. Y entonces nos habla que viene de la descendencia de Abraham hasta David, fueron 14 generaciones, luego hasta la depatriación 14 generaciones, y después de la depatriación, comenzando hasta Jesús, 14 generaciones. O sea que Jesús, él de la descendencia de David, le correspondía no solamente pastorear la parte espiritual, sino aún en la parte política. Y eso nos lo presenta aquí Ezequiel. Él las apacentará, haciendo énfasis que él como el sacerdote, el sumo sacerdote, él la va a apacentar y él le será su pastor. Interesante cómo describe eso esos dos profetas. Maravilloso, es cierto. O sea que el Antiguo Testamento usa esta ilustración del pastor, como el pastor nos ha explicado en Isaías, como también en Ezequiel, y son profecías mesiánicas, que en el caso de Ezequiel, en el siglo V alrededor que él está profetizando, ya David había pasado 5 siglos atrás también, en el siglo X antes de Cristo, pero como el pastor decía Mateo, ahí está ilustrado que ese David es el Señor Jesucristo. Y en eso precisamente se nos enfoca la segunda pregunta, tomando a Jesús como el buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor y cómo identificamos al verdadero pastor del rebaño? Seguimos dando énfasis sobre el blanco del príncipe de los pastores, que solamente ese blanco nos lleva a Jesús. Y entonces aquí ya directamente nos presenta que Jesús es el buen pastor. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Que debe quedar bien claro en nuestra mente. Dice: yo soy el buen pastor. En primer lugar dice: porque el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el hacer de Cristo siempre fue y sigue siéndolo el sacrificarse, el dar su vida por cada uno de la humanidad perdida. Y él por eso se presenta como: yo soy el buen pastor. Y una característica que presenta aquí, dice: conozco mis ovejas. Él las conoce muy bien. Eso lo describe en las 7 iglesias. Tienen en común esa palabra, conozco. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y siempre conozco. En todos los periodos él nos conoce, porque él se presenta en Apocalipsis 1 en medio de los candeleros, y cada candelero representa cada periodo en que la iglesia ha tenido que pasar, desde Éfeso hasta la Odisea. Y como él ha estado en medio, el único que nos conoce es él. Y por eso dice: conozco mis ovejas, pero también dice, dentro de la iglesia, dice: las mías, mis ovejas me conocen también. O sea que nosotros debemos cada día conocerle. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, porque allí está la base, la fuente de salvación. Dice: ya dan testimonio de mí. Nos presenta a ese pastor de pastores. Y Cristo, dice aquí la nota, es el gran ejemplo para todos los predicadores. ¿Por qué? Porque dice: el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, por eso se presenta como el prototipo, el modelo perfecto. Dice:
además de lo que ya se dijo, que da su vida por sus ovejas, que conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él, dice, el Padre me conoce y yo conozco también al Padre. O sea, 5 puntos que señala aquí en este ítem. Jesús, el buen pastor, es que él da su vida por sus ovejas. Él conoce sus ovejas, las ovejas lo conocen a él, el Padre también le conoce y él conoce al Padre. Eso es interesante. Dice que el pastor terreno conoce también sus ovejas, o sea, nos habla ahora de nosotros como sus pastores, debemos conocer a las ovejas. Así como dice como la divina Grey, que está dispersada por el mundo, entonces Jesús vino a recoger a esas ovejas perdidas en diferentes rincones de la tierra, lo hace a través del Evangelio, y nosotros somos sus pastores que tenemos que entrar a operar, a buscar la descarriada, la desanimada, la perniquebrada, y poderla traer de vuelta a redil. Amén. Entonces, qué importante, Cristo es omnisciente y por eso nos conoce, pero qué importante que nosotros, aunque somos humanos, falibles, necesitamos conocerle profundamente al Señor. Él es el buen pastor, ese calificativo tan único y tan especial que a Él le pertenece. En tercer lugar tenemos perdidos sin Él. Sin Cristo estamos completamente perdidos. Sin su cuidado pastoral, ¿qué nos sucedería en este mundo lleno de ceguera y confusión? Bueno, es interesante que nos muestra que el mundo está lleno de ceguera y confusión, o sea que está sin una visión, y en eso lleva a que estén en una confusión. Pero lo interesante aquí es que todos nosotros, a pesar de que nos descarriamos como ovejas, dice que Jehová menciona su nombre. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús es el mismo Jehová. Él se hizo, dice, también carne y habitó entre nosotros. Y dice, cargó el pecado de todos nosotros. Y luego Pedro nos dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, cuando nos llega la luz del Evangelio, cuando nos llega su conocimiento, habéis vuelto al pastor, habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Entonces aquí vuelve y recalca que habéis vuelto al verdadero pastor, a Jehová que cargó el pecado de todos nosotros. Dice, volvemos a ese pastor o volvemos a ese obispo de todas vuestras almas. Así que cualquier hombre que trata de suplantarlo como obispo, como pastor, como el pastor máximo, está fuera de sí, porque no es lo que la Biblia presenta aquí. Porque la nota inclusive nos dice que en los tiempos de Adán y Eva, cuando perdieron la esperanza por la transgresión del pecado, entonces Cristo llegó a ser su sustituto, y él mismo les mencionó que esa amistad que ahora habían tenido ahora con Satanás, y al apartarse de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, entonces dice que el Señor iba a poner enemistad, iba a cortar con esa amistad que inició cuando el hombre cayó en pecado, y finalmente Cristo le iba a herir en la cabeza, lo iba a desenmascarar. ¿Cómo lo hizo? Dio su vida por el mundo. Y entonces dice que mi vida doy por mis ovejas, decía en San Juan 10:11. Nosotros como ovejas perdidas, entonces que estamos en este mundo, dice, Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que hubo un acuerdo celestial en el cual el Hijo de Dios iba a tomar la forma humana, se iba a hacer como hijo y iba a morir como un cordero, como lo prefigurado a través del Antiguo Testamento, para que todo hijo e hija de Dios pudiera encontrar la salvación y a través de su amor atesorado en su corazón pudiera practicarlo, obedecerle, amarle y servirle. Amén. Entonces nos hemos descarriado, nos hemos apartado del camino, pero el Señor toma nuestro lugar, carga nuestro pecado, pero Pedro nos enfatiza de volver, es el arrepentimiento, ¿no? Habéis vuelto al pastor, hay que retornar al camino, y a través del arrepentimiento somos reconciliados a pesar de la perdición. Dispuesto a hacer el máximo esfuerzo.
debido a su gran amor, ¿qué es posible para la oveja perdida? Además de hacer grandes esfuerzos y buscar, ¿qué ha hecho el verdadero pastor por cada alma perdida? Bueno, en las primeras preguntas, la 1 y la 2, nos hablaba del conocimiento, en la 3 nos hablaba del sentimiento, de estar perdido sin él, pero ahora nos lleva al hacer, por eso dispuestos a hacer el máximo esfuerzo, o sea, después de entender todo lo que hizo, la provisión que hizo el cielo por la raza caída, entonces debe despertarse en nosotros un gran amor, y ese amor nos debe llevar a una disposición, que aunque éramos ovejas perdidas, entonces ahora, dice Lucas, que así al visualizar que él deja las que no han caído y vino a este planeta Tierra a buscar la oveja perdida, dejando a los otros sistemas no caídos, a los otros mundos no caídos, y vino a buscarnos a nosotros, en la cual en esa búsqueda fue lacerado, maltratado, finalmente fue crucificado, muerto y resucitado para que hoy interceda por nosotros. Y entonces San Juan lo presenta también, además de lo de Lucas y lo de Mateo 18, que dice el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, y dice que dejando las 99 viene a buscar, y cuando la encuentra se regocija, y hay regocijo. San Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, o sea, resalta el hacer de Cristo, que fue poner su vida por sus ovejas. Y en la nota nos dice que Jesucristo ha tomado la posición de uno que vino, primero, a buscar. Segundo, además de buscar, dice, a salvar lo que se había perdido. Cuarto, dice, traer de vuelta la oveja perdida al redil. Y quinto, hay un tercero, dice, murió por redimirlo, que se me olvidaba la tercera parte, y el quinto dice, y la atención personal al más pequeñito hijo de Dios. O sea que él se interesa en el más tierno, en el más delicado, pero ahora eso que hizo Jesús nos invita a hacerlo también los subpastores. Dice, entonces mantengámonos en guardia y nunca nos permitamos un solo pensamiento de desprecio acerca de uno de los pequeñitos de Dios. Deberíamos ocuparnos con solicitud de los que yerran y hablar palabras animadores a los caídos y cuidar que ninguna acción imprudente de nuestra parte los aleje del Salvador compasivo. Esta parte personalmente me tocó, porque a veces nosotros tenemos que mirar a las personas que están débiles, que Satanás les ha golpeado, y entonces debemos hablarles palabras animadoras a aquellos que han errado. Dice que darles la mano, que sientan que hay una mano, como se la tendió a Pedro cuando se hundía en medio del inmenso mar. Pero dice, tenemos que cuidar cualquier acción imprudente que aleje del Salvador compasivo a un alma que está en una situación bastante lamentable. Amén. Entonces una obra amorosa, tierna y compasiva del buen pastor, y es esa obra vicaria. Pongo mi vida por las ovejas. Él es nuestro sustituto. Y dentro de esas diferentes características del buen pastor está que precisamente provee rico pasto. ¿Qué tendrán en abundancia las ovejas que siguen fielmente al buen pastor? ¿Y qué atención especial da él a las ovejas pequeñas? Bueno, entonces en anterior miramos el hacer de Cristo y el hacer que debemos hacer nosotros en cuanto al máximo esfuerzo por hacer esa acción de rescate, de salvación del mundo que perece. Pero ahora nos habla del alimento, nos habla de los cuidados hacia ese recién rescatado que somos nosotros, la humanidad caída, y que de gracia recibiste, debemos dar de gracia. Entonces dice que tendrán en abundancia las ovejas que siguen fielmente al buen pastor.
Entonces, el Salmo 23, capítulo 23, versículo 1 y 2, nos dice que Él, Jehová, como el buen pastor, dice, nada nos va a faltar. ¿Por qué? Primero lugar dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, o sea que nos hace descansar. Segundo, para la sed, dice, junto a aguas de reposo, o sea, aguas reposadas, no manantiales, corrientes que pueden arrasar, puede ahogar, puede arrastrar a la oveja. Y nos habla del pastoreo, o sea, le da ricos pastos, ricos nutrientes, el alimento que se debe proveer a las ovejas. Pero luego Juan, además de ello, presenta que él también, además de ser un buen pastor, también es la puerta de entrada. Pero me llama la atención que esa puerta de entrada no se abre y queda cerrada, sino que dice que entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, ese es entrar y salir, significa que no es una cárcel. El Evangelio no es una cárcel. El Evangelio nos da un libre albedrío, nos da libertad. Si queremos, comeremos el bien, y si no queremos también el libre albedrío, pues entonces seremos consumidos a espada. Pero, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, tú tienes pasto verdadero, tú tienes alimento verdadero. Entonces Isaías en el capítulo 40:11 dice, como el pastor apacienta su rebaño y en su brazo lleva al cordero, a los corderos, y en su seno lleva, los va a llevar, dice, a la perniquebrada también le ayuda, dice, pastorea suavemente a las recién paridas. Entonces Jesús es el buen pastor, sus seguidores son las ovejas de su prado. Pero ahora, así como Jesús lo hizo, dice, el pastor siempre estará primero con su rebaño para defenderlo. Primer punto de sus pastores que debemos pastorear. Entonces, defiende su rebaño. Segundo, lo protege del ataque de los lobos. Tercero, dice, para salir tras las ovejas perdidas y traerla de vuelta al redil. Y luego nos habla y conducirla a sus prados verdes y llevarla junto a aguas vivas. 5 puntos interesantes que nos habla aquí. Entonces, el estar siempre con su rebaño para defenderlo. Segundo, protegerlo de los ataques de los lobos, salir tras la perdida, traerla de vuelta al redil. Y conducir sus ovejas a prados verdes y llevarlas junto a aguas vivas. 5 puntos interesantes. Entonces Jesús es el buen pastor, entonces, y nosotros, como Jesús nos lo dejó como ejemplo, bajo el amor, nosotros también tenemos que hacer esos pasos fundamentales en proveer pasto fresco, el poder nosotros alimentar nuestro rebaño, el poder cuidar nuestro rebaño, el poder también cuando se sale una ovejita, poderla tratar de volverla a traer de vuelta al redil. Maravilloso, ¿no? Entonces, y el texto de Isaías 40:11 se nos repite 2 veces en esta lección, como que está muy enfático, tanto en la primera como en esta quinta pregunta, para mostrarnos cómo el Señor quiere apacentar nuestras vidas, quiere llevarnos en sus brazos como corderos, en su seno, ¿no? Ahí en su corazón, en su pecho, para darnos también ese calor, ese afecto y pastorear suavemente a las recién paridas. Es maravilloso permitir que Cristo nos conduzca, que Él nos apaciente. Y ahora en la sexta pregunta tenemos una atención especial para los enfermos y heridos. El gran pastor da tiempo, atención y cuidado a los que están afligidos, heridos, débiles y enfermos. Seguimos nuevamente con el hacer. Entonces, el gran pastor da tiempo, atención, cuidado a los que están, primero, afligidos, segundo, heridos, tercero, débiles, cuarto, enfermos. Entonces aquí nos habla 4 tipos de afecciones que como humanos nos pueden pasar.
A veces hay tiempo para reír, pero hay tiempo también para llorar. Todo lo que se hace bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. Vivimos en un mundo donde no todo es maravilla, no todo es rosa sin espinas, sino que las rosas tienen espina. Entonces, a veces vienen aflicciones, a veces vienen heridas, a veces vienen debilidades, a veces vienen enfermedades. Y en medio de todo eso, precisamente es donde entra a operar el pastor. Y ese pastor, como dice aquí en Ezequiel, habla de ese yo buscaré la perdida. O sea, se presenta que finalmente, si nosotros leemos todo el capítulo 34, donde nos habla de cómo la negligencia humana en el pastoreo lleva a que, por bien venga hasta el versículo 16, que finalmente él tenga él mismo que venir a buscar la perdida, volver la redía a la descarriada, vendar a la perniquebrada, fortalecer a la débil, y dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Y tremendo eso aparte, me llamó la atención que la engordada y la fuerte la va a destruir. Pero ¿por qué la engordada? ¿Qué tiene que ver el engorde porque aquí menciona esas dos partes, engordada y fuerte? Entonces tiene que ver con lo que hizo Satanás en el cielo. Se sintió fuerte, se sintió lleno de orgullo, en su vanidad quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, si algo tenemos que aprender de Jesús es la mansedumbre y la humildad. Y esas dos partes la que nos está destruyendo hoy como seres humanos en problemas. La falta de humildad, la falta de mansedumbre. Entonces, cuando nosotros nos engordamos, nos sentimos fuertes, como dice Ezequiel, alabes en esto y quisiera alabar en entenderme y en conocerme. Dice que no el valiente en su valentía. Entonces, a la engordada y a la fuerte destruiré. Pero dice, va a apacentar con justicia. O sea que en todo su accionar, él actúa con justicia. Pero no solamente Ezequiel presentaba a Cristo como ese verdadero pastor que iba a llenar todos los requisitos de un pastor verdadero. Dice Miqueas 4, 6 y 7, dice, juntaré a la que cojea, a la coja. Esa que dice allá en Hebreos 12, 13, que hablaba de que no se salga el cojo del camino. Mientras está en el camino, así se va cojeando, todavía hay esperanza, como en el capítulo 2, el cojo de nacimiento, o sea, después de recibir el Espíritu Santo. El capítulo 3 nos habla que entrando por la puerta de la Hermosa, encontró a un cojo, y entonces le dijo, Pedro y Juan, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo levantó, y cómo glorificó al Señor. Mientras el cojo esté en el camino, hay todavía la esperanza de que sea restaurado de su cojera. Entonces juntaré al que cojea, recogeré también a la que está descarriada, y a la que afligí, o sea que también la va a elevar el bálsamo de Galaad. Pondré, dice, a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Me llama la atención esa parte, que que estaba descarriada como nación robusta, y la que estaba cojeando como el remanente, o sea, es decir, el pueblo de Dios que nacía de la simiente de Abraham, según la carne. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mientras que esos que estaban aparentemente, que eran unas piedras, y dice que no sentían, estaban aparentemente ya las piedras desechadas, llegaron a ser cabeza de ángulo, así como Cristo también lo llegó a ser. Nosotros también, que éramos gentiles, que estamos descarriados, estamos cojeando, entonces venimos ahora a formar parte de un pueblo robusto y de un remanente. Interesante cómo aquí el Miqueas está ya proyectando esa obra evangélica, no solamente para el pueblo judío, pueblo israelita de nacimiento de los lomos de Abraham, sino los adoptivos de Abraham, a los que pasamos a ser adoptados, cómo íbamos a tener privilegios grandes que no tenemos nosotros, cómo poder
corresponder a ese gran amor, a esa misericordia tan grande que el Señor tuvo con nosotros como gentiles. Y dice desde ahora y para siempre, o sea que Él no era por un momento, era para siempre esa acción que Cristo hizo a favor de nosotros también. Amén. ¿Cuánto nos parecemos a las ovejas? Y en Ezequiel estamos descritos cada uno de nosotros. Quizás estamos perdidos, Él nos va a buscar. Estamos descarriados, Él nos quiere hacer volver al redil. Estamos perniquebrados, Él quiere vendarnos. Estamos débiles, nos quiere dar fortaleza. Estamos engordados, nos creemos fuertes, seremos destruidos porque no es el carácter de Cristo, porque Él quiere apacentarnos con justicia. Esta oveja soy yo, esa oveja eres tú, y necesitamos tener esa manifestación del Señor. El príncipe de los pastores da vida eterna, no solo vida temporal, no solamente el pasto físico, agua física. Considerando su gran amor por las almas, ¿cómo es llamado el maestro de nuestras almas? ¿Qué traerá con él cuando venga en gloria? Aquí hay 3 puntos interesantes sobre el príncipe de los pastores, con el único que nos da vida eterna. En primer lugar, dice en Hebreos, lo presenta como el Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué en el mundo vas a tener aflicción? Porque dijo mi Dios, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. ¿Por qué? Porque el impío arroja cieno y lodo. Mientras no se cambie el corazón, la mente, ese carácter que ha sido mancillado por el pecado, entonces dice, arrojará cieno y lodo, dice la Escritura. Pero dice, mucha paz hay para los que aman tu ley. Y dice, amístate con Dios y tendrá paz, y por ello te vendrá bien. Entonces, el Dios de paz, menciona a ese Dios de paz. Pero la lección que venimos estudiando, precisamente viene con la segunda parte de Hebreos 13:20. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces dice, resucitó a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea que dio sangre. Por eso Pedro dice que no nos compró con cosas corruptas, porque hoy se secuestra y se hacen grandes rescates a través de dinero, a través de patrimonio. Pero Cristo nos compró no con cosas corruptibles, sino dio vida, su vida la dio por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a sus hermanos hebreos, le está haciendo énfasis que ese Dios es el Dios de paz y que ese Dios, ese Mesías, vino como el pastor de las ovejas que nos compró con sangre. Pero luego Pedro retoma, dice, el príncipe de los pastores, lo presenta como el príncipe de los pastores que nos va a traer una corona incorruptible de gloria. Pero en San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna, esa parte que nadie puede dar. Por eso ningún ser humano puede suplantarse como el obispo, el príncipe de los pastores, el padre, el papa, nada de eso. Dice, el único que nos puede dar vida eterna, porque los seres humanos no nos pueden dar vida eterna, por más cualidades que tenga, por más autoridad que tenga, por más apoyo económico o político que tenga, pero el único que nos puede dar vida y vida en abundancia es Jesús. Y dice, y no perecerán jamás. Y también algo interesante, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarnos. Por eso Pablo, entendiendo esto, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni espada, ni cuchillo, ni tribulación, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie nos podrá apartar. Cuando estamos anclados en esa roca eterna, cuando estamos en las manos de ese príncipe de pastores, cuando estamos en ese obispo verdadero, nadie nos podrá apartar y nadie nos podrá quitar vida, porque Él vino a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El único que nos puede dar vida eterna es Jesús de Nazaret. Qué interesante nos presenta en este último ítem, presentándonos a Cristo con la diferenciación que el único que nos puede dar vida en abundancia, vida eterna es Él. Amén. Tenemos esa plena seguridad en el Señor, esa vida, no perecer jamás. No seremos arrebatados, la seguridad de la salvación no dependiendo de nosotros, sino de la obra perfecta del Señor Jesucristo
y en esa comunión que tenemos con el cielo. De las últimas notas, ¿qué podríamos decir, Pastor Orlando? Interesante cuando nos presenta lo que Isaías nos lo viene presentando en varias partes, que ya lo vimos, pero aquí viene una adicional. Dice: súbate sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ¿veis aquí el Dios vuestro? Como pastor apacentará el rebaño. Lo presenta a ese pastor como un Dios vuestro. Por eso no puede ser ningún ser humano que se catalogue como ese pastor de pastores, ese príncipe de pastores, porque aquí presenta que solamente Dios lo podía realizar, el príncipe de todos los pastores. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los va a llevar. Entonces Él los apacentará, Él mismo lo buscará, Él nos tornará, Él nos ligará, Él nos va a sanar y establece un pacto de paz con nosotros. Interesante. Entonces vemos ahí a diversos personajes de la Biblia: Isaías, David y Ezequiel, estos tres grandes mensajeros de Dios, planteando esta realidad de el Señor Jesucristo. Y me encanta este poema de Lope de Vega. Dice: pastor, que con tus silbidos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de este leño y que tiendes los brazos poderosos, vuelves los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi autor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbidos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Cristo es el buen pastor y quiere bendecirnos en este tiempo. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, amante Padre eterno, agradecidos estamos, Señor, por tu gran amor. Agradecidos porque dejaste tu gloria, viniste a ser maltratado, muerto, para que finalmente haya podido resucitar, interceder y seguir haciendo esa obra expiatoria en favor nuestro. Te agradecemos porque ese evangelio, esas buenas nuevas, nos ha llegado a nosotros, y a pesar de que no éramos del linaje directo de Abraham, nos ha adoptado como hijos suyos, y hoy nos permite que podamos tener la bendición de tener la verdadera visita del príncipe de los pastores, que llegue a nuestros corazones y que nos proveas de esas bendiciones y de esa vida eterna que solamente Dios nos la puede dar, no los hombres. Por eso queremos implorarte, Padre amado, que perdones si hemos sido duros de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Señor, ayúdenos para abrir nuestro corazón a ese bálsamo de Galaad, a ese aceite de tu Espíritu, para que esos caracteres deformes por el pecado sean modificados, sean transformados por un carácter a semejanza tuyo, Padre, que nos quite los frutos de la carne y nos coloque los frutos de tu Espíritu. Y así te podamos glorificar en un mundo que perece, que seamos luz, que seamos sal para este mundo, que preservemos, Señor, todo lo que el mundo está destruyendo, y que podamos presentarte como el verdadero pastor, el verdadero rey, el verdadero Dios que quiere vivir en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, que por la gracia tuya nos pueda cobijar, dirigir y bendecir y suplir las necesidades de tus hijos, de las almas que imploran tu nombre. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.